La mayoría de la gente ha escuchado sobre la invasión de Hamás en territorio israelí, pero no muchos saben cómo la guerra entre estos dos grupos podría llevar a una tercera guerra mundial. A las 6:30 de la mañana del 7 de octubre de 2023, militantes de Hamás entraron en Israel en parapente e invadieron un festival de música, dejando a cientos de personas muertas y a cientos más tomadas como rehenes y llevadas de regreso a la Franja de Gaza. Lo que comenzó como esta invasión inicial de Hamás, ahora se ha convertido en un fenómeno global, y las conversaciones sobre una posible tercera guerra mundial están aumentando, donde los países ya están tomando medidas. Estados Unidos ha enviado barcos navales para patrullar en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, donde estos barcos ya han derribado cohetes de los hutíes en Yemen y Hezbollah y Líbano, dos grupos terroristas extremadamente peligrosos. Rusia ha culpado a Estados Unidos de esta guerra por intentar beneficiarse del conflicto e ignorar la petición de los palestinos de crear un nuevo Estado palestino independiente. China ha intentado mantenerse relativamente neutral, pero también tiene una fuerte dependencia de los países árabes cercanos como Irán y Arabia Saudita para la mayor parte de su petróleo. La India se ha transformado de ser un país exclusivamente pro-palestino a todo lo contrario, y ahora es muy empática con Israel. Si nos movemos al Medio Oriente, estos países están esencialmente todos del lado de Palestina, dado que la mayoría de estos países estuvieron una vez unidos bajo el Imperio Otomano. Como puedes ver, esta es una guerra increíblemente decisiva. Como la mayoría de las naciones más grandes del mundo tienen algún tipo de lazo político o económico con el Medio Oriente, parece que se están formando dos bandos diferentes. Pero con todo este caos surgiendo entre las superpotencias mundiales, ¿qué tendría que pasar realmente para encender la próxima guerra mundial? Poco después de que Hamás y Gaza hicieran esta invasión inicial a Israel, los ataques aéreos comenzaron a intensificarse entre ambos bandos. Hamás ha llegado a muchas ciudades israelíes a pie, mientras que Israel ha estado confiando principalmente en sus ataques aéreos de alta tecnología. Gaza ha sido devastada hasta ahora, y ni siquiera ha pasado un mes completo de combates. El precio del agua y la comida en Gaza se ha vuelto accesible solo para los ricos. La electricidad ha sido cortada en toda la franja, lo que hace que la comunicación sea extremadamente difícil, y los últimos hospitales que quedan están al borde del colapso. Israel ha cortado cualquier viaje dentro o fuera de Gaza, donde le han dicho a los palestinos que evacúen hacia el lado sur de la franja, ya que esta área no será atacada con bombardeos aéreos. Los camiones de ayuda humanitaria tampoco pudieron entrar a Gaza hasta 2 semanas después de la invasión inicial. El 21 de octubre, los palestinos todavía carecen de suministros esenciales necesarios para sobrevivir, pero Estados Unidos ha estado presionando a Israel para que permita la entrada diaria de camiones de ayuda humanitaria a Gaza, a través del cruce fronterizo de Rafah. Israel está preocupado de que estos recursos estén yendo directamente a Hamás y los estén ayudando en su lucha contra Israel, en lugar de ir a los palestinos que realmente necesitan este apoyo. Palestina ciertamente ha estado llevando la peor parte de esta guerra, dado que es un país mucho más pobre y menos avanzado tecnológicamente. Pero obviamente ha habido atrocidades ocurriendo en ambos lados. Pero con los combates ocurriendo solo en Gaza y el sur de Israel, ¿cómo exactamente podría esto llevar a una guerra mundial más grande? Bueno, en realidad los combates han sido más extensos que solo Gaza e Israel, y han involucrado a algunos de los países más grandes del mundo. El 9 de octubre, solo 2 días después de la invasión inicial, un grupo terrorista que opera en muchos países árabes conocido como Hezbollah, lanzó misiles desde Líbano hacia el norte de Israel. Hezbollah tiene fuertes lazos con Hamás y Gaza, y ha estado tratando activamente de ayudar a Hamás a ganar esta guerra. Hezbollah afirma que tiene 150.000 cohetes apuntando a Israel, distribuidos principalmente entre Líbano, Siria e Irán. Ya, 19.000 personas han huido del sur del Líbano por temor a que esta zona se vuelva aún más violenta a medida que Israel aumenta sus contraataques contra Hezbollah. Mientras tanto, Irán durante años ha estado financiando a Hezbollah, fortaleciendo al grupo con entrenamiento, fondos y armas. El gobierno iraní ve a Israel como un país ilegítimo y ha estado utilizando a Hezbollah para atacar a Israel de manera indirecta. Se sabe que Hezbollah tiene 20.000 combatientes activos, lo que hace que el grupo militante sea muy capaz de traer aún más caos a Medio Oriente. El mayor objetivo de Hezbollah es recuperar los altos del Golán de Israel, territorio que solo Estados Unidos ha reconocido como parte de Israel. Los altos del Golán pasaron de Siria a Israel durante las etapas finales de la Guerra de los 6 días, en 1967. Los habitantes sirios huyeron del área durante la guerra, y se estableció una nueva frontera, quedando la región bajo control militar israelí. Israel considera que los altos del Golán son una franja de tierra extremadamente valiosa, ya que separa el caos que se desarrolla con la guerra civil en Siria
de las ciudades israelíes más seguras. Justo al otro lado, Hezbollah y los demás países árabes nunca han reconocido formalmente esto como territorio israelí, y los Altos del Golán podrían convertirse muy pronto en un nuevo campo de batalla entre Hezbollah y el ejército israelí. Sin embargo, Hezbollah no solo va tras el ejército israelí, Hezbollah tiene otro objetivo en mente. Estados Unidos tiene muchas bases militares repartidas por todo Medio Oriente, con la esperanza de facilitar más paz en esta región hostil. Estados Unidos ha estado expandiendo su presencia en Medio Oriente desde esta invasión inicial de Hamás. Mientras Estados Unidos intenta contrarrestar el financiamiento de Irán hacia Hamás y Hezbollah, estas bases militares estadounidenses han estado sufriendo ataques con misiles de grupos militantes respaldados por Irán como Hezbollah, e incluso los hutíes en Yemen. El 19 de octubre, los hutíes en Yemen lanzaron 5 misiles hacia el norte en dirección a Israel. El USS Cardi estaba posicionado en el Mar Rojo y derribó estos misiles mientras se dirigían hacia el norte por el Mar Rojo. Irán ha respaldado a los hutíes durante años, ya que han amenazado continuamente a Arabia Saudita, que es otro de los principales aliados de Estados Unidos, principalmente porque de aquí proviene una gran parte del petróleo de Estados Unidos. Estas bases militares estadounidenses, que se han estado expandiendo en Medio Oriente, han estado enfrentando cada vez más ataques aéreos de estos grupos militantes respaldados por Irán. En 23 ocasiones desde el 17 de octubre Estados Unidos ha tenido que derribar misiles que se dirigían hacia sus bases aéreas, principalmente la base aérea Al-Assad en Irak y la base de guarnición Al-Tanf en Siria. La mayoría de los misiles fueron derribados con éxito, pero algunos sí detonaron en estas bases, dejando hasta ahora a 21 soldados estadounidenses heridos. Estos son ataques algo regulares, pero la cantidad de misiles que provienen de estas bases estadounidenses ha aumentado drásticamente desde la invasión de Hamás. Esto ha llevado a Estados Unidos a enviar más barcos navales para patrullar en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, con 2.000 soldados estadounidenses a bordo. Las Naciones Unidas han estado pidiendo urgentemente un alto al fuego entre Israel y Hamás, lo cual ha sido rechazado por Israel y Estados Unidos, diciendo que un alto al fuego no es suficiente para el derecho de Israel a la autodefensa. Israel también argumenta que ya había un alto al fuego antes del 7 de octubre, pero Hamás fue quien lo rompió. Así que ahora, eso significa que es tiempo de guerra. Otro país que ha sido muy crítico con la forma en que Estados Unidos ha manejado la guerra en Medio Oriente es Rusia, quien afirma que Estados Unidos está involucrado únicamente por incentivos financieros. Vladimir Putin de Rusia ha respondido a la guerra diciendo que Israel está respondiendo a un ataque de crueldad sin precedentes, utilizando métodos crueles propios. Rusia también ha calificado las acciones de Israel como inaceptables, dado que Israel está lanzando ataques aéreos en una ciudad con 2 millones de personas. La relación entre Israel y Rusia ha sido tradicionalmente fuerte, pero desde entonces se ha debilitado, con Vladimir Putin criticando la represalia de Israel. Rusia también ha argumentado recientemente que Estados Unidos necesita un caos constante en Medio Oriente, ya que los contratistas militares privados de Estados Unidos se han beneficiado enormemente de esta violencia en Medio Oriente. Estados Unidos ha gastado $5 billones en las guerras de Afganistán e Irak, donde la mayor parte del dinero fue enviada a estos contratistas militares privados. Estas empresas de contratación militar tenían tantos empleados que superaban en número a las tropas que realmente estaban combatiendo en Afganistán, por 3-1. Con Putin intentando desviar toda la atención de su invasión a Ucrania y resaltar los problemas en Medio Oriente, esto le da a Putin una mejor oportunidad de ganar la guerra contra Ucrania. Con más dinero y atención dirigiéndose hacia Medio Oriente, Ucrania perderá algo de apoyo entre los aliados occidentales, y en última instancia, tendrá más dificultades para derrotar a Rusia. Aunque Rusia obviamente nunca ha dicho explícitamente que ese sea su objetivo, podemos ver que China está utilizando una táctica similar. China también ha estado pidiendo un alto al fuego inmediato en Medio Oriente. China siempre ha apoyado una solución de 2 estados con Israel y Palestina, pero ha declarado que el bombardeo de civiles en Gaza por parte de Israel ha ido más allá del alcance de la autodefensa. El secretario de Defensa chino también evitó condenar la violencia extrema que Hamás ha cometido contra civiles. China está siendo vista como que intenta tomar la delantera sobre Estados Unidos al promoverse como una potencia neutral que busca la paz. Mientras que Estados Unidos ha apoyado claramente a un lado del conflicto, otra razón por la que China podría dudar en apoyar completamente a un solo bando es que una gran parte de su petróleo sancionado proviene de Irán. Y como mencionamos antes, Irán ha sido enemigo de Israel desde hace mucho tiempo. Si China rompiera su alianza con Irán, esto sin duda afectaría su capacidad de importar petróleo a bajo costo. China, al igual que Rusia, también sabe que mientras más atención se desvía hacia Medio Oriente, menos notados serán ellos.
especialmente cuando intenten hacer un movimiento más serio sobre Taiwán. Taiwán actualmente está patrullado por Estados Unidos, pero China todavía considera a Taiwán como una provincia china. La lucha por Taiwán aún no ha sido violenta, pero China sigue enviando cada vez más aviones para rondar el espacio aéreo de Taiwán, señalando una amenaza para Estados Unidos. El Partido Comunista Chino también realiza más de 2 millones de ciberataques al mes contra Taiwán, lo que incluye correos electrónicos maliciosos y desinformación que llega al pueblo de Taiwán. Una invasión a Taiwán podría ser el próximo gran movimiento de China para imponerse como el país más dominante del mundo. Entonces, basándonos en todo lo que acabamos de repasar, ¿cuáles serían los diferentes bandos en esta posible tercera guerra mundial? Si empezamos desde Israel y Palestina y nos vamos hacia afuera, Israel estaría alineado con las alianzas occidentales, y Palestina, el este del Líbano, Siria, Irán y Yemen también serían aliados orientales, mientras que Arabia Saudita probablemente se alinearía con Occidente. Si seguimos avanzando, Turquía, Ucrania y prácticamente toda la Unión Europea se alinearían con Occidente, mientras que Afganistán y Pakistán se alinearían con el este. Finalmente, si seguimos avanzando, Estados Unidos sin duda se alinearía con Occidente, al igual que Canadá, India, Australia, Japón y Corea del Sur, mientras que Rusia, China y Corea del Norte muy probablemente se alinearían con el este. Obviamente, nada de esto es seguro, pero si llegara a comenzar una tercera guerra mundial, estos serían probablemente los bandos que la mayoría de estos países tomarían. Pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que estamos rezando para que esto nunca suceda.